Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por participar. Voy un poco a contarles la importancia que tiene implementar un plan HACCP para que sea exitoso ese plan, ¿no es cierto?, para la comercialización global de alimentos, ¿sí? Si bien que hemos dictado, lo hemos tocado este tema, pero no lo hemos podido desarrollar, ¿sí? Y bueno, justamente es el puntapié inicial hoy en día para poder exportar, ¿sí?, alimentos al mundo, ¿sí? Entonces, por eso forma parte el HACCP de cualquier norma internacional, ¿sí?, que deseemos implementar, como son las normas GFCI, la BRC, IFS. Entonces, por eso viene bien asentar bien las bases, entendiendo, ¿sí?, desde el diseño, cómo encarar todo este desarrollo del plan y después realizar el seguimiento, ¿sí?, que justamente sea efectivo. Bien, entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezamos? ¿Sí? Un poco implementar todos estos sistemas de inocuidad y un plan HACCP. A mí siempre me gusta primero definir qué es la inocuidad y ponernos de acuerdo, ¿sí?, en este concepto, porque hoy en día es un concepto que desde el punto de vista de las normas internacionales de inocuidad ha ido evolucionando y mucho, ¿sí? Es por eso que la inocuidad es la prioridad básica, ¿sí?, de cualquier industria que ocupe, digamos, cualquier eslabón dentro de la cadena agroalimentaria. ¿Por qué es un concepto básico? Porque, bueno, justamente es lo que me permite asegurar que cualquier alimento, que ese alimento no sea vehículo de ninguna enfermedad, ¿sí?, generando sobre todo confianza en los consumidores, ¿sí?, a la hora de comprar o de adquirir ese alimento, ¿sí? Y otra de las razones fundamentales tiene que ver con el cumplimiento de las exigencias legales, ¿sí? Como ustedes tendrán en algunos países, para algunos países, entiendo, de Latinoamérica, no en todos, que es, digamos, es un requisito legal, ¿sí?, y para otros no. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos esto en regulador, por un lado, que es el INAL, el Instituto Nacional de Alimentos, y por otro lado el SENASA, que SENASA regula, al igual que ustedes tendrán en sus países también, ¿sí?, dividido lo que tiene que ver con los alimentos envasados, ¿sí?, cualquier tipo de alimentos, y aquellos alimentos que sean de origen animal o vegetal, ¿sí?, como el caso de las carnes, los productos lácteos, los productos frutihortícolas, ¿sí?, todo lo que tenga que ver bajo el ámbito de SENASA para todos esos establecimientos, ¿sí?, que elaboren ese tipo de productos, acá en nuestro país, ¿sí?, es obligatorio. Y para el resto de los productos alimenticios, solamente para algunos productos, ¿sí?, no así para todos los productos alimenticios. Entonces, por eso es fundamental establecer esta base, cumplir con la inocuidad, porque, bueno, tiene que ver justamente con el cumplimiento de una exigencia. Sobre todo, eso va a ir asociado a, es nuestra arma, nuestra defensa a la hora de tener cualquier inconveniente o incidente de inocuidad, es nuestra defensa legal, ¿sí? Es nuestra arma de defensa para poder demostrar justamente que elaboramos productos, ¿sí?, inocuos, que no causan ninguna enfermedad y que ese alimento no tiene ningún tipo de contaminantes, ¿sí? Bien. Entonces, como les decía, es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y por sobre todo en todas estas normas internacionales, ¿sí?, de inocuidad, en donde, bueno, nosotros antiguamente teníamos un enfoque, ¿sí?, o correctivo, podríamos decir que la inocuidad la implementábamos sancionando en lugar de previniendo, ¿sí?, donde, bueno, lo que se hacía era justamente actuar una vez que ocurría el daño o cualquier incidente, ¿sí?, con el producto, ¿sí? El control que se ejercía era en el producto terminado, ¿sí?, en la góndola, es decir, al final de la cadena de producción, ¿sí?, sin importar qué pasaba antes
las etapas anteriores de elaboración de ese producto, donde, bueno, el productor era el único responsable de la inocuidad, ¿sí? Donde, bueno, la responsabilidad se la atribuíamos al productor y al último eslabón de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Es un enfoque más bien correctivo, donde, es decir, actuábamos cuando el problema ya estaba instalado, ¿sí? Actualmente eso ha cambiado, porque nuestro enfoque actual en todas estas normativas es un enfoque totalmente, anteriormente dije que era un enfoque reactivo, ¿sí? Es decir, que reaccionábamos cuando el problema ya estaba instalado. Y ahora tenemos un enfoque proactivo, ¿sí? Donde, bueno, ha cambiado un poco la visión, ¿sí? De ese concepto que hablamos recién, donde, bueno, un poco está basado en la prevención, ¿sí? Donde, bueno, acá la idea es integrar justamente lo que el nuevo concepto que se ha instalado, ha logrado que se integre toda la cadena productiva, prestando atención a todos los peligros que ocurren en cada eslabón, ¿sí? En cada etapa de esa cadena agroalimentaria, ¿sí? Apoyado justamente en la educación y capacitación a todos los niveles, ¿sí? Entonces, gracias a ese cambio de paradigma, este enfoque proactivo logró instalarse, ¿sí? Logró instalarse hoy en día. Es por eso que se trabaja con, digamos, a todos los niveles, es decir, logrando ese objetivo que es, digamos, obtener un producto alimenticio sin ningún contaminante y que justamente no tenga ningún efecto adverso a la salud, ¿sí? En todos los eslabones de la cadena, donde, bueno, ya no importa, no le ponemos el ojo, los cañones no apuntan, digamos, al pobre productor o elaborador, que es el último eslabón de la cadena, sino que, bueno, también investigamos ahora y trabajamos de manera interactiva, ya sea con nuestros proveedores y clientes, justamente para colaborar y tener conocimiento, ¿sí? Y prestarle atención a todos los peligros que ocurren en cada etapa, ¿sí? Ya sea desde la producción primaria, ¿sí? Partiendo desde la producción primaria, que es lo que se conoce como desde el campo a la mesa. Entonces, es por eso que hoy en día hablamos de una visión integradora de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Donde, bueno, ya la responsabilidad no es solamente del elaborador de alimentos. Acá la responsabilidad es compartida, ¿sí? Donde, bueno, quien produce también, porque justamente tiene contacto con ese y es responsable de elaborar productos inocuos, quien los consume también, porque tiene la obligación de leer toda la información que es obligatoria y que va en un rótulo o en una etiqueta acerca de cómo tiene que manipular una vez que obtiene, que llega a sus manos ese alimento. ¿Quién controla? ¿Sí? Es decir, todos los entes fiscalizadores. ¿Por qué? Porque ellos son justamente los responsables de velar que la ley se cumpla, ¿sí? También, y de justamente de exigir y de inspeccionar todos los establecimientos para que, llegado el caso, quien no respete las leyes, ¿sí? O quien no cumpla con la inocuidad, justamente tenga sus sanciones correspondientes. ¿Y quién los manipula también? ¿Sí? Es por eso que todos construyen la inocuidad, ¿sí? Donde, bueno, hoy en día ya tenemos una visión donde esa responsabilidad, como les decía, es compartida, ¿sí? Y en la práctica, ¿cómo podemos demostrar el cumplimiento de esa inocuidad? Bien, tenemos distintas instancias. En primera instancia, tenemos el cumplimiento de los programas de prerequisitos y buenas prácticas, que todos conocemos, es decir, son el pilar básico para poder, digamos, minimizar, ¿sí? Y controlar todos aquellos peligros que provienen del entorno de trabajo, ¿sí? Le sigue el HACCP, que es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a desarrollar en el curso, que es el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control, ¿sí? Donde, bueno, justamente, a diferencia de los programas de buenas prácticas y prerequisitos,
contempla todos los peligros que tienen que ver con las distintas etapas de elaboración, las materias primas, el material de empaque del producto, ¿sí? Ya no son peligros del ambiente, sino que tiene un enfoque preventivo para poder, digamos, minimizar o reducir a niveles aceptables todos esos peligros que ocurren, que puedan llegar a tener algún efecto adverso en cualquier. Por último, tenemos las normas de gestión, ¿sí? Como son las normas ISO 22000, la FCC 22000, la BRC, IFS, las normas GFCI, que ya vamos un pasito más arriba, que bueno, justamente ahí ya tenemos que tener todo el circuito de gestión para implementar como cualquier norma de gestión de calidad, ¿sí? ISO 9000 también es exactamente lo mismo, pero asociado a inocuidad, donde bueno, ya acá tenemos que definir objetivos, ¿sí? También tenemos que una política, ¿sí? Cómo vamos a seguir esa política, que tiene que estar evidenciada a través del seguimiento de los objetivos, la medición de los distintos parámetros del proceso, los roles, todo el sistema documental, ¿sí? Todo el nivel de comunicación, ¿sí? Donde, bueno, acá ya las áreas de la organización, ¿sí? Como es recursos humanos, si bien acá también tiene injerencia dentro de lo que es el equipo HACCP que se va a formar, pero en la parte de gestión ya involucra, digamos, otros aspectos, ¿sí? Y otras, digamos, a todas las áreas que tiene que ver justamente con la planificación de recursos, ¿sí? Recursos, digamos, financieros como recursos humanos, ¿sí? Donde, bueno, ya tiene que haber una gestión asociada a toda esa actividad, ¿sí? En función, digamos, del desempeño del sistema de inocuidad. Bien, pues ¿cómo debo implementarlo? Bueno, yo algo ya les comenté recién, ¿sí? Que bueno, como todo sistema de gestión, si bien acá no vamos a desarrollar una norma de gestión, pero vamos a ver cuáles son las etapas básicas, ¿sí? Las etapas principales a la hora de diseñar un sistema HACCP, que también acá aplica, ¿sí? Donde vemos, inicialmente partimos de una planificación, ¿sí? Esto sería la número 1, donde, bueno, planificamos todos los recursos, cómo vamos a diseñar nuestro sistema, qué recursos o elementos vamos a necesitar, ¿sí? Todos esos elementos, ¿sí? Y ese presupuesto que voy a necesitar tiene que estar contemplado a la hora de realizar la planificación del sistema, ¿sí? Por eso es muy importante a la hora digamos, de planificar, saber qué elementos o qué herramientas voy a necesitar. ¿Sí? Es muy importante también conocer qué es lo que establece, digamos, la norma HACCP de Codex, ¿sí? Conocerla, y en función de ello, cómo voy a adecuar todo lo que implica o esté implícito dentro del sistema HACCP a mi realidad, a mi organización, ¿sí? Y poder planificar necesarios que voy a necesitar para poder implementarlo, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo en la práctica. Como número 2, una vez que lo tenemos planificado, es decir, diseñado, ¿sí? Nuestro sistema, el segundo paso consiste en implementarlo, es decir, llevarlo a la práctica, ponerlo en práctica, ¿sí? Una vez que lo puse en práctica, bueno, lo que tengo que hacer es el paso siguiente, que es el 3, ¿sí? Es decir, lo tengo que verificar, tengo que ver si verdaderamente se cumple lo que planifiqué acá en el primer paso, ¿sí? Y una vez que hemos verificado y comprobado que eso se cumple, ¿sí? Tenemos que demostrar, obviamente, que cómo puedo mejorar. Para ello es necesario, vamos a ver que es la última parte de las etapas del HACCP, realizar una actividad que se denomina revisión, ¿sí? Del sistema, para justamente actuar cuando sea necesario, lo que da lugar a la etapa 4, ¿sí? Es decir, actuar para poder asegurar que mi sistema sigue vigente
o bien si es necesario realizar alguna actualización, ¿sí? Entonces, con eso justamente lo que podemos ver acá es el círculo de Deming, lo que muchos ya conocen, que bueno, es el conocido ciclo de la mejora continua, ¿sí? Que bueno, es exactamente lo mismo, todas estas etapas son las que vamos a desarrollar en el curso, ¿sí? Y vamos a aplicar a la hora de diseñar nuestro sistema HACCP. Y bueno, bienvenidos, veo que se están sumando más participantes. Bien, ¿y qué pasa a la hora de implementar un sistema de inocuidad? Bueno, muchas veces cuando aterrizamos a la realidad y queremos implementar cualquier sistema nos encontramos justamente con esta situación como podemos ver acá, ¿sí? Que justamente como podemos visualizar, aquí todo esto se traduce a un gran caos, a un gran desorden, ¿sí? Entre las distintas áreas, como podemos ver, el área de finanzas, compras, logística, ¿sí? Laboratorio, recursos humanos, bueno, las distintas áreas de una organización donde todos estos procesos no hay comunicación, ¿sí? Lo que conlleva justamente a derrochar recursos humanos y económicos, ¿sí? Entonces, bueno, si logramos implementar un sistema eficaz, ¿sí? Justamente logramos ver, como podemos visualizar acá en esta diapositiva, eh, donde, bueno, podemos visualizar que todos los procesos están interrelacionados y ordenados, ¿sí? Donde, bueno, acá un poco implementamos el concepto de sistema, ¿sí? Donde, bueno, ¿qué significa trabajar bajo un sistema, cualquier sistema, ¿no? De inocuidad o de lo que fuera? Básicamente se traduce, ¿sí? En este orden, como podemos ver acá, donde, bueno, podemos usar de manera eficiente, podemos planificar qué recursos vamos a necesitar, ¿sí? Con el fin de lograr los resultados planeados, ¿sí? Dentro de estos recursos, obviamente que incluimos definir una estructura organizativa, como la podemos ver acá, las distintas áreas, que existe cierta fluidez, comunicación, planificar las actividades, ¿sí? Designar responsabilidades, trabajar bajo soporte documental, ¿sí? Todas estas ventajas tienen el hecho de poder trabajar con cualquier sistema, pero por sobre todas las cosas vamos acá a hacer foco, ¿sí? Durante el curso en la implementación de un sistema de inocuidad como lo es el plan HACCP. Bien, entonces, si mencionaba las ventajas que tiene trabajar, implementar un sistema, ¿sí? Decía que, bueno, justamente se trabaja mejor, ¿sí? Bajo esa óptica de poder implementar cualquier tipo de sistema. ¿Por qué se trabaja mejor? Porque, bueno, los resultados se tornan más previsibles, ¿sí? Hay cierto orden, cierta fluidez de comunicación, se evitan cometer errores, ¿sí? Y además, estableciendo los distintos programas bajo ese ordenamiento, ¿sí? Se establece y se definen básicamente qué actividades se van a hacer, ¿sí? Cómo se van a hacer esas actividades, por qué se van a hacer o por qué son importantes, cuándo, dónde y quién va a ser el responsable de realizar esas actividades, ¿sí? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista son las ventajas que tiene implementar cualquier sistema dentro de una organización, ¿sí? Ya sea una empresa una empresa pequeña, no importa el tamaño, ¿sí? No importa el tipo de actividad o, digamos, el eslabón que ocupe dentro de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Esto aplica a cualquier tipo de organización que ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, estas serían un poco las ventajas que tiene a modo de introducción implementar un sistema de inocuidad, ¿sí? Si ahora nos ponemos a pensar un poquito como consumidores, ¿no? Ya como consumidores, ¿sí? ¿Qué pasa si cambiamos un poco el foco, ¿sí? Y nos posicionamos como consumidores. Bien, bueno, no sé qué están pensando ustedes, pero bueno, yo la verdad que como consumidora últimamente ha habido muchas noticias
a nivel mundial, ¿sí? Tal es así, una que hemos tenido el brote que hubo de la lechuga romana en Estados Unidos, donde, bueno, se reportaron muertes, que hubo una epidemia de Escherichia coli, ¿sí? Y esto fue no hace mucho, en enero de este año. También una investigación que se hizo también en mi país, en el mercado central, en las frutas y verduras que tienen presencia de agroquímicos, ¿sí? Que el propio Estado admite la... Pues tenemos otros episodios que tienen que ver con un muerto en un brote que hubo, por un brote de listeria, ¿sí? También en una ensalada. Es decir, cada vez hay más episodios que tienen que ver justamente vinculados a distintos brotes o contaminantes que vemos en alimentos causados por distintas vías, ¿sí? Que no se toman los recaudos justamente donde, bueno, nos preguntamos qué pasó, qué pudo haber pasado, ¿sí? No se tomaron realmente las medidas preventivas, no fueron eficaces, ¿sí? Donde, bueno, el consumidor, nosotros estamos más alertas, ¿sí? Obviamente, cada vez más, porque, bueno, hoy en día, gracias a la tecnología disponible, como mencionaba hoy en un comienzo, que nos permite justamente estar conectados a través de Peruláctea y de esta plataforma con colegas de todo el mundo, ¿sí? Que eso es fantástico. Bueno, lo mismo sucede con los brotes y los distintos incidentes, digamos, que ponen en jaque la inocuidad de alimentos. La información fluye de una manera espantosa, ¿sí? Y hoy en segundo nos estamos enterando de qué es lo que pasa en el mundo, ¿sí? Entonces todos estos episodios, ¿sí? Que ocurren, que tienen que ver justamente con el no cumplimiento de la inocuidad de alimentos, tienen que ver justamente, nos obliga a replantearnos nuevos desafíos y escenarios en el comercio de alimentos, ¿sí? Es un poco acá viene el fundamento de este webinar del día de hoy, que justamente remarco la importancia, ¿sí? La importancia que tiene implementar un sistema HACCP justamente para... Y el HACCP es el pasaporte básico para la comercialización en el mundo, ¿sí? Hoy en día cualquier cliente pide HACCP, ¿sí? También vamos a ver que el HACCP también es, como les comentaba hoy en un comienzo, es la parte fundamental de muchas normas GFCI e internacionales. Es decir, que si decidimos dar un pasito un poquito más adelante, ¿sí? Es básico que tengamos implementado y que entendamos, ¿sí? Cuáles son los peligros fundamentales y cómo controlar esos peligros que afectan en nuestro proceso, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que planteaba hace un rato acerca de los distintos incidentes que bueno, pusieron en jaque la inocuidad de alimentos en países, ¿sí? No solamente los brotes que tienen que ver con listeria o E. coli, sino también el manejo de pesticidas, de productos agroquímicos, que eso también digamos, a un mediano o largo plazo, pero también son cancerígenos y afectan nuestra salud, ¿sí? Y todos esos son contaminantes, ¿sí? Así que bueno, justamente todos estos episodios nosotros como consumidores nos obligan a plantearnos distintos desafíos y escenarios en el comercio de alimentos, ¿sí? Por eso que es tan importante. La realidad de hoy en día, como consumidores, nos lleva a exigir elegir de manera consciente y responsables este tipo de alimentos, que sean más seguros, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con los contaminantes? Como bien podemos ver acá, es hora de pensar en inocuidad de alimentos, ¿sí? ¿Qué está pasando con la higiene que interviene dentro de nuestras máquinas, equipos, en nuestro proceso productivo, ¿sí? ¿Cómo se está elaborando? ¿En qué condiciones se está elaborando nuestra producción? ¿Sí?
como les comentaba recién, acerca de los pesticidas, ¿sí? ¿Quién pone un freno? Fíjense yo, que el Estado es consciente, voy a retroceder un poco, el Estado es consciente, admite la contaminación, ¿sí? Donde, bueno, por primera vez el organismo del Estado Nacional, esto pasó acá en un estudio que se realizó, todos estos ejemplos que les puse son ejemplos reales sacados de medios de información, diarios y portales, ¿sí? Oficiales. Como les decía, acá lo de las frutas y verduras fue toda una investigación que se hizo con el mercado central acá en mi país, ¿sí? Con productores y ambientalistas. Y fíjense que el 60% de los alimentos, es decir, de todas las frutas y verduras que llegan al mercado central de Buenos Aires, ¿sí? Para, bueno, los que no conocen Buenos Aires, dentro de lo que es la provincia, ahí está la capital federal, donde, bueno, es la capital de mi país, de Argentina. Es decir, que el 60% de esos productos, de esas frutas y verduras que llegan a ese mercado central de Buenos Aires, tienen restos, ¿sí? Fíjense realmente el nivel de esos agrotóxicos, ¿sí? Donde, bueno, justamente ahí, ¿qué hacemos? Volvemos al mismo concepto, lo de la responsabilidad, qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tiene el productor, qué responsabilidad tiene aquel que va también a, bueno, a manipular, digamos, a realizar esa cosecha de esas frutas y hortalizas. ¿Y qué responsabilidad tengo yo, ¿no es cierto?, como consumidora también de saber esta información y a la hora de poder comprar y consumir esos alimentos, ¿sí? Bueno, esto realmente es preocupante, ¿sí? Entonces, bueno, frente a todos esos escenarios y ejemplos que les acabo de comentar recién, nosotros como consumidores también nos obliga a replantearnos muchos desafíos, todos estos desafíos, ¿sí? Bueno, es hora de pensar y de trabajar qué pasa con los pesticidas, ¿sí? Es hora de pensar y trabajar, es decir, qué pasa con los microorganismos, qué pasa con el Escherichia coli, qué pasa con la listeria, ¿sí? ¿Qué pasa con las sustancias que están prohibidas, ¿sí? Que muchos cometen fraudes. Bueno, es decir, tenemos que nosotros como profesionales de tecnología de alimentos tenemos el desafío, el gran desafío, ¿sí? De trabajar en las organizaciones para generar conciencia empresarial, ¿sí? De llevar, de ser portavoces y de transmitir este mensaje, ¿sí? Para generar más conciencia, para poder identificar y controlar todos estos peligros de manera de poder prevenirlos, ¿sí? Mucho dependerá de la responsabilidad, obviamente, como comentaba recién, de cada eslabón, ¿sí? De la cadena agroalimentaria, es decir, cuál es la responsabilidad del elaborador, del ente gubernamental, de los manipuladores, de los asesores, ¿sí? De trabajar de manera consciente y responsable en cada caso, ¿sí? Por eso es muy importante, volvemos a lo mismo, a este concepto, ¿sí? El hecho de tener la responsabilidad que es compartida, ¿sí? No es solamente de quién produce, también acá, como les acabo de mostrar en el claro ejemplo, quién controla y quién fiscaliza es consciente de que todos estos peligros existen, ¿sí? Y que tienen contaminantes. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué acciones tomamos frente a todos esos sucesos, ¿sí? Bien, entonces, por lo tanto, los comerciantes, fabricantes, ¿sí? Productores agrícolas, operadores alimentarios, servicios de catering, asociaciones del sector, ¿qué tienen todos estos, digamos, actores en común? Justamente tienen la misión y el objetivo de garantizar la confianza y la transparencia en el suministro de alimentos, ¿sí? Que bueno, justamente gracias al HACCP, lo que digamos es una herramienta fundamental y básica, porque bueno, justamente como mencionaba hoy en un comienzo, la inocuidad está concebida bajo un concepto preventivo, ¿sí? Donde bueno, ya acá nos permite poder trabajar de manera preventiva para poder identificar
evaluar y controlar todos los peligros que comprometen la inocuidad de los alimentos, y en toda la cadena agroalimentaria. Cuando hablo de peligros, no solamente los peligros biológicos o los microbiológicos, sino también los químicos, como hablaba el caso de los pesticidas o los agroquímicos, ¿sí? Y los físicos también, ¿sí? Es decir, todos los contaminantes de origen metálico, maderas, que provienen justamente de los distintos peligros físicos. Bueno, ¿por qué es importante entonces implementar digamos, poder conocer bien esta herramienta? Bueno, la segunda ventaja es que este sistema está basado en el control de procesos, como les comentaba hoy, en lugar del control de productos, ¿sí? Ahí un poco radica la diferencia fundamental con los programas de prerequisitos y las buenas prácticas, donde lo que controlamos es el producto terminado, ¿sí? Y justamente los peligros que tienen que ver con el entorno. Acá en el HACCP lo que hacemos es identificar los peligros específicos en cada etapa del proceso, establecer cuáles van a ser las medidas preventivas para reducir a niveles aceptables esos peligros y sí destacar que es específico para un producto concreto en las condiciones de producción de una fábrica determinada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si trabajo como asesor o implementador en el rubro lácteo, ¿sí? Que cada empresa o cada organización va a tener su propia realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene distintas, obviamente los procesos y la tecnología va a ser distinta, las personas van a ser distintas, ¿sí? La propia idiosincrasia y las actividades, es decir, la realidad de cada organización va a ser distinta. Entonces, por eso que los planes HACCP son trajes a medida, ¿sí? Es decir, que no es que pueda hacer un copy-paste, ¿sí? Se tienen que analizar a conciencia en función de la realidad de cada organización y poder plantear todos aquellos peligros que son relevantes y que afectan justamente a las condiciones de producción de esa organización, ¿sí? Es por eso que tienen que ser justamente, como menciona acá, es totalmente específico, ¿sí? Que tiene que ser, son trajes a medida que justamente se tienen que confeccionar en función de las distintas medidas que va a tener, digamos, el usuario final de ese producto, ¿sí? Un poquito para comentarles las ventajas, ¿sí? Bueno, porque también, además de todas las ventajas, digamos, del punto de vista técnico, ahora si nos vamos a la parte comercial, a la hora de poder exportar, ¿sí? Y comercializar nuestros productos, es un pasaporte, como les comentaba, de entrada en cualquier país del mundo, ¿sí? La nueva ley FISMA de Estados Unidos, que bueno, entró en vigencia ya hace poco, se empezó a exigir también, hay ciertos cambios y es básico, ¿sí? Para poder exportar productos a los Estados Unidos también, poder contar con un plan HACCP, ¿sí? Que bueno, un poco también cambia el enfoque, pero bueno, básicamente está basado en el análisis de los distintos peligros, ¿sí? Esos peligros que tienen que ver no solamente los accidentales, sino también los intencionales que se dan en las distintas etapas del proceso, ¿sí? Lo mismo para cualquier normativa, ¿sí? Que querramos implementar, cualquier norma internacional, GFCI, como les comentaba, como la BRC y FSFCC, es el piso o el eslabón básico, ¿sí? Bien, asegura transparencia y confianza dentro de la cadena comercial, esto que ya comentaba recién, permite obtener la certificación, y esto es muy importante, ¿sí? Porque con ello logramos reducir la gran cantidad de auditorías externas o de clientes, ¿sí? Es decir, una vez que terminamos, cumplimentamos, digamos, con ese ciclo que hablaba hoy de las distintas etapas que tienen que ver con la implementación, podemos agregar al final de la cuarta etapa
como una quinta, que es opcional, que es la certificación, ¿sí? Que ello, si bien no es obligatorio certificar por un tercero, por un ente certificador, pero sí es recomendable, ¿sí? Porque, bueno, obviamente reducimos todos los costos que tenemos asociados con las auditorías externas y de clientes fundamentalmente, ¿sí? De cliente. Y con eso también garantizamos también el cumplimiento de los requisitos legales, ¿sí? Frente a las autoridades sanitarias, ¿sí? Bueno, asegura transparencia, como ya les comenté, es parte de las normas internacionales GFCI, como podemos ver también, mejora la satisfacción de clientes, ¿sí? Porque no es lo mismo aquellos que solamente tienen implementado buenas prácticas y prerequisitos que un sistema que sea preventivo y que los peligros, que realmente la empresa, la organización conozca cuáles son los peligros que van a afectar a su proceso y que en mayor o menor medida, ¿sí? Le estoy garantizando de ese producto a mi cliente, ¿sí? Por eso que es muy importante, es decir, es una herramienta comercial importantísima a la hora de, digamos, abrir puerta hacia nuevos mercados, ¿sí? A la hora de exportar productos. Se tiene este sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Se puede, es decir, el alcance, ¿qué eslabón puede implementar el sistema HACCP? Bueno, su extensión es a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, ¿sí? Donde, bueno, parto desde la producción primaria, como podemos ver acá, involucra el transporte, el almacenamiento, es decir, todas las actividades que si bien no tienen manipulación y transformación de ese producto alimenticio, pero sí se realiza, digamos, un servicio, ¿sí? O sobre, digamos, un servicio de ya sea de frío o de almacenamiento de ese producto. Ese producto bien puede ser que vaya a consumo directo o bien que esa materia prima que proviene de la producción primaria pase por un proceso de transformación o producción donde, bueno, obtenemos finalmente el producto final con valor agregado, que lo podemos ver acá, ¿sí? Representada en esta cajita de leche, donde, bueno, partimos desde la vaca, como podemos visualizar, y finalmente ese producto termina en nuestra mesa, ¿sí? Consumo o servicio. Entonces, bueno, realmente tiene la ventaja el HACCP que se puede, digamos, aplicar a cualquiera de estos eslabones que ocupan, digamos, su posición dentro de la cadena agroalimentaria, ¿sí? Ya sea aquellos eslabones que tienen que ver con la transformación directa del producto, como aquellos eslabones secundarios, ¿sí? Que solo prestan servicios a la industria, como es el caso de las empresas de logística y almacenamiento, ¿sí? Es decir, que no es que no vayan a aplicarse o implementarse, ¿sí? Justamente tienen que, también son parte dentro de la cadena de comercialización de alimentos, ¿sí? Por más que ese producto no tenga ningún proceso de transformación, pero sí hay una etapa que involucra el contacto con ese producto, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las etapas que vamos a ver y desarrollar en este curso? El HACCP básicamente está conformado por una serie de pasos preliminares y los 7 principios, como podemos ver acá, ¿sí? Donde, bueno, vamos a partir con los 5 pasos preliminares. El primero de ellos es con la definición del alcance, es decir, voy a definir desde dónde parto y hacia dónde llego, la extensión de las etapas que van a formar parte de mi plan. Voy a tener que formar un equipo HACCP, voy a tener que describir el producto al cual va a estar involucrado a ese alcance, ¿sí? Es decir, dentro de este alcance tengo que tener en cuenta cuáles van a ser las etapas o líneas de elaboración que voy a querer implementarlo, definir el uso previsto, trazar el diagrama de flujo, ¿sí? Del proceso, verificarlo por parte del equipo y después, una vez que tengo el diagrama de flujo ya verificado in situ en mi planta,
ya pasamos a poder desarrollar los 7 principios del HACCP, que tienen que ver fundamentalmente, el corazón es con en realizar un análisis exhaustivo de los peligros que puedan afectar las distintas etapas del proceso, por eso es muy importante obtener, digamos, en ese diagrama de flujo que refleje la fiel realidad de todo el proceso, ¿sí? Justamente también representando no solamente las etapas del proceso de elaboración, sino también, bueno, todo lo que egresa de cada etapa, es decir, todos los ingresos, los egresos, si tengo reciclado, si tengo algún reproceso, ¿sí? Bueno, todas esas etapas van a afectar, ¿sí? A la hora de poder evaluarlas y poder analizar qué peligros van a intervenir en cada una de esas etapas, ¿sí? Posteriormente sigue la evaluación del riesgo, donde, bueno, ya una vez que definimos con nombre y apellidos qué peligros químicos, físicos o biológicos van a estar afectando esas etapas, voy a tener que cuantificar eso y evaluar el riesgo, ¿sí? Si es significativo o no significativo, ¿sí? Y una vez que tenemos evaluado ese riesgo, definir las medidas de control, ¿sí? Para poder justamente minimizar, reducir o eliminar a niveles aceptables estos peligros. Una vez que definimos eso, para todos aquellos digamos, peligros que sean o riesgos, para el caso de del riesgo que sea significativo, vamos a determinar los puntos críticos de control con la ayuda del árbol de decisión. Después pasamos al principio siguiente, que es el 8, ¿sí? Que tiene que ver con el establecimiento de los límites críticos. Una vez que definimos el límite crítico, establecer el sistema de monitoreo, las acciones correctivas, los procedimientos de verificación y finalmente todo el soporte documental, ¿sí? Definir, establecer el control de documentos y archivo de registros, ¿sí? Y en la última etapa, ¿sí? Que si bien no es un principio, pero bueno, yo les comenté al comienzo que vamos a darle el enfoque de un sistema de gestión que tiene que ver justamente con la revisión y la mejora del sistema, es decir, para poder asegurarme de que mi sistema esté vigente y se actualice permanentemente, ¿sí? Es decir, cada una de estas etapas son las que vamos a desarrollar a lo largo del curso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los errores un poco para compartirles cuáles son los errores más comunes que yo como auditora, ¿sí? y como consultora también puedo visualizar en la realidad de distintas plantas a la hora desde el punto de vista de la experiencia práctica? Bueno, en primer medida, la identificación incompleta de todos los peligros reales que hay en la planta. Esto tiene que ver mucho con lo que les comentaba recién hace un ratito, que bueno, muchas organizaciones creen que bueno, que el HACCP es un trabajo de copiar y pegar lo que encuentro en internet, bibliografía o lo que sea, y no, realmente es un traje a medida, como ya les comenté. Cada empresa tiene su propia realidad y tiene que hacer su propia investigación de los peligros que van a afectar de manera directa e indirecta a las etapas de su proceso. Otro de los errores más comunes es que se categorizan de manera genérica los peligros. Esto también lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Es decir, cada peligro tiene su nombre y apellido, ¿sí? Justamente porque no es lo mismo un hongo y levadura o cualquier tipo de hongo que una listeria o una salmonela, ¿sí? Entonces ahí tienen que ir categorizados de manera separada, ¿sí? Y no cometer el error de poner bacterias, ¿sí? De manera genérica, porque bueno, justamente esa categorización va a ser muy importante, porque en función de cómo se comporte, como lo mencionaba recién, cada microorganismo no es lo mismo un patógeno, una listeria, que una salmonela, que una Escherichia coli o un hongo y levadura, ¿sí? Entonces, bueno, justamente tengo que poder enfocar esa medida de control
teniendo en cuenta el comportamiento de cada tipo de microorganismo, ¿sí? Porque cada microorganismo crecen en alimentos azucarados, salados, otros en medio de anaeróbicos, sin presencia de oxígeno. Entonces cada uno se va a desarrollar dadas las distintas condiciones o la realidad particular que tenga cada organización. Es decir, la tecnología que utiliza del proceso, ¿sí? Cada empresa, cómo es la forma de manipulación, el personal, ¿sí? Las actividades que realizan sobre ese producto, si hay contacto o no hay contacto, bueno, este, todas esas incógnitas y preguntas son las que tengo que plantearme a la hora de sentarme con todo el equipo de HACCP o HACCP, ¿sí? Para poder realizar de manera exhaustiva una investigación real de todos los peligros que van a estar presentes en mi organización, en mi proceso. Bueno, otro de los errores es mal uso del árbol de decisiones, ¿sí? Con lo cual, esto también lo vamos a ver en el curso, la utilización del árbol de decisión. Si bien hay distintos árboles y distintos enfoques, vamos a tomar el de Codex, que es el básico, y nos vamos a basar en ese criterio, en ese enfoque. Es fundamental la interpretación de las preguntas, el árbol de decisión, porque bueno, justamente eso hace de que decrete o no un punto crítico de control, ¿sí? Que bueno, justamente muchos vienen equivocados por error justamente ante un mal uso del árbol de decisión. Después otro error frecuente también es el que se obtiene, digamos, fallas en el monitoreo debido a la selección de los límites críticos, que también lo vamos a desarrollar en el curso, el concepto de límite crítico, que pueden ser límites, es digamos el parámetro o valor, ¿sí? Que me delimita lo aceptable de lo inaceptable, ¿sí? Es decir, tengo que poder elegir o definir ese parámetro que puede ser subjetivo, una medida sensorial, o objetivo, un control de pH, temperatura, ¿sí? Cualquier parámetro que sea practicable y realizable se pueda monitorear de manera rápida para poder monitorear justamente el seguimiento de ese punto crítico de control. Bueno, insuficientes evidencias para validar los límites críticos, también vamos a hablar de las validaciones, que bueno, justamente acá existe una gran confusión de concepto de lo que es la verificación y validación, que también son parte de los 7 principios. La validación, y hago esta aclaración porque la validación tiene que ver justamente, es una actividad que se realiza antes de poner en práctica mi sistema HACCP, ¿sí? Que es inicial para poder demostrar que justamente este límite crítico, ¿sí? Es eficaz para esa temperatura, tiempo, ¿sí? Ese pH o esa actividad de agua, ¿sí? Es efectivo para poder reducir o eliminar a valores aceptables, ¿sí? Los peligros, el peligro asociado. Y la verificación es una actividad que se hace de manera permanente. ¿Recuerdan la tercera actividad dentro de mi ciclo de mejora continua o etapas de implementación? Tenía que ver justamente, estaba en tercer orden. ¿Por qué estaba en tercer orden? Porque bueno, es una actividad que voy a evaluar de manera permanente, ¿sí? A diferencia de la validación que es inicial. La voy a evaluar una vez que se pone en práctica, una vez que lo implementé, mi sistema HACCP, ¿sí? Lo que voy a hacer, voy a cotejar si en la práctica se va a cumplir, ¿sí? Lo que yo definí en la teoría. Es ver si verdaderamente en la práctica se cumpla todo lo que planifiqué y definí al comienzo, ¿sí? Y bueno, justamente otro de los errores también más comunes es que, bueno, justamente no se incluye la revisión dentro de nosotros. Acá lo vamos a incluir
va a ser parte del curso, ¿sí? Y es una actividad que es parte de la cuarta etapa que les mencionaba, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la actualización del sistema HACCP, ¿sí? Que bueno, se hace también periódicamente para asegurar la vigencia del plan HACCP. Bien, bueno, resumiendo y para redondear, con esto ya estoy terminando, un poco les dejo, digamos, los distintos conceptos y planteados y estos desafíos que estuvimos hablando y distintas puntas para que ustedes tengan una noción general de los distintos temas que vamos a estar tratando y desarrollar, obviamente, porque este es un webinar de 1 hora, que bueno, ya estoy pasada de tiempo, lo vamos a desarrollar en profundidad cada concepto durante el transcurso del curso, ¿sí? Entonces, ustedes como implementadores, ¿qué beneficios tienen a la hora de poder y realizar el curso y de poder, digamos, llevarlo a la práctica en cualquier organización? Bueno, en primer lugar, poder planificar esos recursos, es decir, la optimización de recursos, permitiendo reducir costos, ¿sí? De productos y servicios, que tiene que ver con la planificación de actividades, ¿sí? Y la asignación de responsabilidades. Esto también lo vamos a ver, que es el paso inicial para cualquier implementación, ¿sí? Trabajar bajo un sistema preventivo, que obviamente nos permite identificar y controlar todos los peligros que pudieran afectar la inocuidad, de manera de poder minimizarlos o reducirlos a niveles aceptables por los consumidores, ¿sí? Y finalmente, para cerrar, esta sería la conclusión, sobre todo, que tiene que ver con la confianza que estamos generando, ¿sí? Entre los distintos proveedores y clientes, facilitando el intercambio comercial y con ello, como consecuencia de ello, ¿sí? El acceso a nuevos mercados, ¿sí? Por eso, de ahí la importancia y del título que tuvo este webinar, justamente que el HACCP es una herramienta fundamental, ¿sí? A la hora de comercializar cualquier producto alimenticio, ¿sí? Es decir, en el comercio global. Y bueno, simplemente el objetivo de este webinar era un poco plantearles las inquietudes, ¿sí? Y transmitirles un poco digamos, los distintos conceptos, ¿sí? Que después vamos a estar desarrollando con más profundidad a lo largo del curso. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes este webinar. Bien. Bueno, estoy con Luis Antonio Quispe. Acá la consulta viene de Perú. En mi ciudad, gracias al SENACE, en la municipalidad aplicaremos las buenas prácticas para asegurar la inocuidad alimentaria en los comerciantes de los mercados. Mirá qué bien. Muy bien. ¿Alguna recomendación y se puede implementar el HACCP en ellos? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Si bien nosotros vamos a desarrollar, digamos, este curso va a estar apuntado básicamente para lo que es industria de alimentos, pero perfectamente también se puede, digamos, toda la parte práctica para trabajar y los casos y ejemplos lo podemos aplicar al rubro que es trabajando, ¿sí? Que tiene que ver justamente con servicios de alimentos, ¿sí? Pero bueno, qué buena iniciativa, me alegro mucho. Bien. Otra pregunta de Rubén. Bien. Entiendo lo tirano del tiempo, pero sería interesante me diese una breve claridad entre verificación y validación. Desde Panamá, pero soy colombiano. Bien. Bueno, ese es el típico error que se comete, digamos, y que la gran mayoría de las empresas no lo tienen claro. La verificación para implementar un sistema. La verificación es una actividad continua o permanente, ¿sí? Donde, bueno, justamente lo que vamos a verificar o chequear es que en la práctica se cumpla lo que yo decreté o definí en la teoría, ¿sí? Eso es la verificación. Y la validación, justamente, es una actividad inicial que tengo que realizar antes de implementar mi plan HACCP, ¿sí?
donde, bueno, antes de ponerlo en práctica, lo que tengo que asegurar justamente que ese límite crítico, ¿sí? Van a ser efectivos y eficaces para poder reducir, eliminar, ¿sí? Y controlar a valores aceptables esos peligros, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ver con cuán eficaz o cuán efectiva es esa medida de control, ¿sí? Para poder justamente gestionar esos peligros, ¿sí? Y que sean justamente, que sean minimizados, ¿sí? Reducidos o eliminados, dependiendo de cada caso, ¿sí? A valores aceptables, ¿sí? Para el consumidor. ¿Está claro, Rubén? Bueno, esto después igualmente lo vamos a desarrollar con ejemplos a lo largo del curso. ¿Cómo tenés que validar? No sé si te referís a eso, porque en realidad lo que se valida es el límite crítico, ¿sí? Que ese límite crítico sea efectivo para poder reducir, eliminar, ¿sí? Y controlar ese peligro a un valor aceptable, ¿sí? Que ese tiempo o temperatura sea efectivo para, por ejemplo, en una pasteurización, para reducir los ciclos logarítmicos de una salmonela, por ejemplo, ¿sí? Una salmonela, bueno, cualquier microorganismo, ¿sí? Que ese tiempo-temperatura me asegure esa reducción o eliminación de esa carga bacteriológica. Entonces, tenés varias vías o canales que lo podés. Hay varios enfoques para poder, digamos, realizar las validaciones. Bien lo podés, digamos, contrastar, como vos decís, o validar con bibliografía, y también hay otros enfoques o actividades que podés, digamos, realizar, ¿sí? Como ensayos de laboratorios, que después vamos a ver, modelos matemáticos también que existen para simular justamente el crecimiento, siguiendo el ejemplo de la pasteurización, de ese microorganismo, ¿sí? Dadas las condiciones de tu producto y tu proceso, ¿sí? Si justamente lográs reducir a valores aceptables ese microorganismo. Bueno, hay ciertos simuladores que son gratuitos, otros que son pagos, que también es, digamos, es otra herramienta también para poder, para utilizar, para validar, ¿sí? Los límites críticos. Bien. Eh, Acá después, Vanessa, ¿cómo valido los prerequisitos? No, los prerequisitos estamos confundiendo ahí. ¿Cómo valido todo el plan HACCP? No, no validás el plan HACCP. Insisto en lo mismo, es parte de lo que ya respondí recién, Vanessa, que lo que validás, cuando vos tenés un punto crítico de control, lo que validás es el límite crítico. ¿Sí? Es un poco lo que aclaré recién respecto de la verificación y la validación. ¿Sí? Bien, después que otras consultas. ¿De qué manera se podría enfocar de forma sostenida una planta de tratamiento de agua? No comprendo bien la pregunta. También aplica, por supuesto, claro, porque hay peligros físico-químicos, microbiológicos, que bueno, hay que realizar una perforación en napas o pozos, y bueno, después hay todo un proceso de tratamiento, imagino, que tiene que ver con la purificación hasta que esa agua es potable, ¿sí? Que bueno, justamente para reducir a valores aceptables que van a estar dados por la legislación de cada país, ¿sí? Que tienen que ver con los requisitos microbiológicos y los físico-químicos, ¿sí? Metales pesados, bueno, etcétera. Bien, a ver acá, Blanca, ¿qué alcance se puede dar a un matadero? No comprendo ahí. Digamos, el alcance lo definís vos, ¿sí? Cuando vos arrancábamos, que yo mencionaba las 5 etapas preliminares, es decir, desde dónde partís y hasta dónde llegás, eso lo definís vos, ¿sí? A lo mejor dentro de un matadero, no sé, arrancás, tenés distintas líneas, ¿sí? De producción, por darte un ejemplo.
y arrancás por alguna línea en particular y algunas etapas del proceso y después lo ampliás para el resto de la planta, ¿sí? Es como arrancás tu prueba piloto, ¿sí? Digamos, comenzando por ciertas etapas o por una línea en particular. Bien. Después, José, ¿qué acciones son necesarias para la verificación del funcionamiento del sistema? Bueno, tenés varias opciones que, digamos, están contempladas y la vamos a ver más detalles durante el transcurso del desarrollo del curso. Bueno, tenés varias herramientas. Hay que ver primero cuál es tu PCC, ¿sí? Entonces, bueno, van a estar asociadas a eso en función de cómo esté diseñado tu plan, pero bueno, tiene que ver con análisis análisis de laboratorio en los productos, auditorías internas, calibraciones. Bueno, hay muchas herramientas que se utilizan como verificación, ¿sí? Revisión de los registros, revisión, es decir, revisión documental, ¿sí? No por el responsable de un PCC, sino por un superior, digamos un jefe, o que verifica y chequea justamente el monitoreo de ese PCC, ¿sí? Es otra actividad y también otro ejemplo, la revisión de registros y la documental. Bien, bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos pasados más de media hora. Así que bueno, voy a dar después preguntan, bueno, Luis Felipe, ¿es necesario ser bien específicos de nuestro límite de control? A ver, vos tenés que ser específico porque va a ser un parámetro, una variable que vos después vas a tener que monitorear, que es la etapa siguiente que viene de monitoreo. Ha sido después justamente tiene que ser, digamos, un parámetro que sea rápido, fácil de medir, de implementar, ¿sí? Que te permita de alguna manera. Es por eso que muchas veces se buscan como límites críticos los parámetros, digamos, del proceso, como son el tiempo, la temperatura, ¿sí? La acidez, un pH, y no, digamos, medir o realizar un recuento microbiológico, porque bueno, lo que tarda un laboratorio en realizar un recuento microbiológico puede tardar días, ¿sí? En cambio, tomar el tiempo y la temperatura bajo una frecuencia determinada, cada media hora, una hora, son segundos, ¿sí? Y con un termómetro, con herramientas, digamos que son más simples, podés llevar a la práctica o poner en práctica, implementar ese monitoreo de manera más sencilla, ¿sí? Bien, después la última de Graciela. En cuanto a la producción porcina, será efectiva la implementación de un plan HACCP si solo se aplica en la granja y no se conoce el manejo del matadero. Digamos, acá sería el eslabón posterior, ¿no es cierto? Vos lo querés implementar en la granja, eso es lo que interpreto. Graciela, digamos, tu eslabón siguiente digamos, no te afecta tanto. Lo que más necesitas conocer siempre es tu eslabón, digamos, el que te antecede. En tu caso de la granja, si vos tenés toda ¿cómo es que se llama? La producción unificada, que es todo dentro de la misma organización, sería, digamos, ideal si primero comenzás por la granja o después por el matadero, eso también es indistinto, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy, la idea es que puedas hacer una implementación después en el tiempo y que lo puedas integrar, sería, digamos, lo ideal. Bueno, espero que les haya gustado.